Dios te bendiga, Dios te guarde en este día, que el Señor te conceda un feliz y bendecido día lleno de paz, de amor, de santidad en el nombre de Jesús. En esta mañana quiero compartir una cita bíblica con cada uno de ustedes en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 14. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén, gloria al Señor. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de un llamamiento a una vida santa. Nos llama a vivir en santidad, nos llama a vivir en santidad en toda nuestra peregrinación. Dice la palabra del Señor, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Cuando nosotros deseamos algo fuera de lo que es Cristo, andamos en ignorancia. Cuando nosotros anhelamos cosas de este mundo, cosas que van a perecer, cosas que no nos van a ayudar en nuestra vida espiritual, dice que andamos en ignorancia. Nosotros tenemos que anhelar lo espiritual, tenemos que anhelar el gozo del Señor, tenemos que anhelar la paz del Señor, la obediencia, el temor, la santidad. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que nos va a marcar a nosotros con la salvación. Esto es lo que nos va a ayudar a lograr ser salvos. La palabra del Señor habla y nos hace un llamado a que andemos en santidad. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque cuando Jesús anduvo en esta tierra, andaba en carne, andaba como nosotros andamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que le daba sed, que le daba hambre. Tenía necesidades como tenemos tú y yo. Y dice que Él se conducía en santidad en todos los momentos de su vida. Nunca respondió a nadie conforme a la necesidad de la persona. Nunca respondió mal a nadie, sino que anduvo todo el tiempo en santidad. Se mantuvo en santidad, se mantuvo en integridad de su corazón. Nunca se manchó, amado hermano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Él andaba en carne. Nosotros también podemos vivir en santidad. Nosotros también podemos tratar de no mancharnos, de no cambiar nuestra forma de pensar y no andar en cosas de este mundo, porque dice que cuando andamos tras algo que no es Cristo, somos ignorantes, o sea que no sabemos nada. Amado hermano, lo que el ser humano tiene que amar, querer es su salvación. Tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, tiene que obedecer a Dios en todas las cosas y tratar de vivir en santidad. Por eso es que hay personas que Dios le bendice y que Dios le abre la puerta, que siempre viven en salud, que siempre viven gozoso. Pero estas personas no es por lo que tienen que viven gozoso, sino porque Dios está dentro de ellos, porque ellos andan conforme al agrado de Dios, conforme a la voluntad de Dios. O sea, se alejan del chisme, se alejan de la murmuración y viven para Cristo. Cuando una persona hace esto, le va bien en todo. Hay que vivir para Dios, para el Señor. Dice la palabra de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos, conducirnos en santidad. Cuando estamos hablando con alguien o estamos expresando algo, no se nos olvide que dice la palabra que seamos santos, porque Él es santo y a santidad nos ha llamado. Dice la palabra del Señor. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios nos habla y nos dice que Él es santo. Él quiere que nosotros seamos conforme a Él. Por eso, amado hermano, decía la palabra y dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. David tenía un corazón, un alma conforme a del Señor. Nosotros tenemos que anhelar tener este corazón. Tenemos que anhelar tener un corazón en santidad, un corazón en obediencia, un corazón en respeto, un corazón que escucha a Dios y hace lo que Dios manda, cumple sus mandamientos. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, el último verso que leí, dice
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice de aquel que juzga según sus obras, según nuestras obras. La palabra del Señor nos está hablando de que vamos a ser juzgados por las obras que hacemos en esta tierra. Por eso, si nosotros hacemos obra de bien, seremos juzgados con esas obras de bien. Si nosotros hacemos obra para mal, seremos también juzgados por esas obras de mal que hemos hecho. Por eso no nos podemos aguantar de que el enemigo quiera decir, mira, ella quiere hacer obra, ella quiere ser vista, ella quiere que la vean. No, si está a tu alcance, haz obra. Porque el enemigo quiere sembrar en tu cabeza, no lo haga, que después van a decir que tú quieres ser la mejor, que tú quieres ser la más buena. Te manda porque va a ser juzgado por tus obras. Y no solo las obras son el dar, no solo es esto. La obra es cuando usted mira a una persona que se cae al piso y usted no sigue de largo, sino se devuelve y le ayuda a levantarse. Las obras son aquella persona que usted está viendo triste, quizá por algo que le está agobiando y se le está olvidando, porque en la tormenta, en el momento de la turbación, a la persona se le olvida qué puerta va a tocar. Y si usted está por ahí, usted tiene que decirle, mira, yo sé la puerta que tú debes tocar. La puerta que debes tocar se llama Jesucristo, a través de la oración, a través de la lectura, y verás que hay respuesta para tu vida. Estas son las buenas obras que Dios quiere que nosotros hagamos, que le demos a aquellos que necesitan conforme a como Dios nos ha bendecido a nosotros. Si nosotros sabemos dar un consejo, vamos a aconsejar. Si nosotros podemos ayudar a alguien, vamos a ayudar, porque por nuestras obras vamos a ser juzgados. Las obras que nosotros hagamos aquí, vamos a ser juzgados. Por eso nosotros, amado hermano, en todo nuestro tiempo, en toda nuestra peregrinación que tengamos en esta tierra, tenemos que conducirnos, dice la palabra, con temor. O sea, temor al hablar, temor al yo hacer daño. Hay que tener temor, cuidado. Un temor no te está hablando de miedo, sino un temor de cuidado, un temor de obediencia, un temor de respeto, un temor de que yo no debo hablar de nadie porque seré juzgada por esto que voy a hacer. O sea, debo cuidar mis palabras, debo cuidar de no herir a mis hermanos, debo cuidar de no hablar mentira. Y si ya algo pasó, algún caso que haya pasado, yo no puedo estar recordando esto. Recordándole, mira, tú te acuerdas cuando tú cometiste tal pecado y cuando tú hiciste esto. ¿Sabes por qué? Porque la persona que cometió el pecado y usted se lo recuerda, y la persona va a estar herida porque dice, mira, yo hice ese pecado o el enemigo me envolvió para yo hacer esta maldad o hacer este pecado y ya estoy arrepentida. Mas sin embargo hay alguien que siempre le vive recordando, que siempre vive diciéndole, mira, tú te acuerdas cuando tú hiciste tal cosa que tú hiciste y ofendiste. Amado hermano, tenemos que ser personas que curemos herida, personas que lavemos herida, personas que ayudemos a levantar. Si esa persona cometió un error, no se lo vuelva a recordar en su vida. Solo recuérdale, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y venir a Cristo. O sea, no debemos estar recordando, dando con el martillo. ¿Te acuerdas de lo que hiciste? Porque quizás nosotros hemos hecho cosas peores y no queremos que nos las recuerden, que nos las traigan al presente. Por eso nosotros tenemos que conducirnos con temor, con cuidado, sabiendo que nosotros también podemos ser tentados a caer. Por eso es que no podemos burlarnos de nadie, tenemos que vivir en constante oración, pidiéndole al Señor que le dé fuerza a nuestros hermanos, que les ayude en todo momento. Así como nosotros queremos que Dios nos ayude a nosotros, también debemos orar para que Dios bendiga, para que Dios le dé fuerza a otras personas, para que Dios sane a otras personas, para que Dios prospere a otras personas, para que Dios abra puerta a favor de otras personas también. Porque cuando tú tienes un corazón sano y sin egoísmo, tú oras por otra persona, pero Dios se acuerda de tus necesidades. No es que tú te vas a dedicar, me dediqué a orar para aquella persona, entonces me olvidé de mí. Dice Dios, que cuando tú te acuerdas de otro, cuando tú te encargas de amar a tu prójimo como a ti mismo, esto es un mandamiento, amado hermano. O sea que Dios se va a acordar de lo de nosotros. No es que tú te vas a dedicar constantemente. Sí, ora, amado hermano,
ora, pero no crea que por tú orar por alguien, las peticiones tuyas no van a llegar y más rápido de lo que crees, porque tú te estás dedicando a orar por otras personas, a clamar por misericordia por las vidas, por el enfermo, por el encarcelado, por aquel que está atribulado. Tú te vas a encargar de orar por esto y Dios se va a encargar de tus necesidades, porque Dios no se olvida de sus hijos, Dios no desampara a sus hijos, Dios es justo, es fiel y es real. Dios te bendiga en esta mañana y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.